Bueno, vamos a seguir probablemente escuchando sobre este nuevo proyecto de reforma de pensiones durante todos los próximos días, así es que vamos a tener seguramente a alguien experto en la materia para conversar sobre eso próximamente. Ahora queremos a un año de la primera víctima del COVID-19 en nuestro país, conversar con Janet Vega, como conversamos con ella hace algún tiempo y le dijimos cuando ya esté implementado el proceso vacunatorio, volvemos a conversar sobre a ver si es que las cosas han mejorado, si es que estamos con de alguna manera mejores expectativas de las que teníamos cuando conversamos la última vez, Janet. Ella es asesora de la Organización Mundial de la Salud, ex subsecretaria de Salud. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto estar acá. Bueno, la última vez que hablamos, las vacunas eran algo que venían, pero todavía no había proceso, no se había implementado. De hecho, había dudas sobre cuáles iban a ser las primeras. Hoy día ya se sabe mucho más. Janet, me encantaría primero que nada una perspectiva que tú puedas hacer sobre lo que ha sido el proceso hasta ahora. Sí, bueno, si tú recuerdas cuando conversamos, una de las cosas que dijimos es que esta idea de que las vacunas iban a venir a resolver los problemas y que se iba a vacunar a todo el mundo muy rápido era un poco fantasiosa y que había que ver cómo se podía vacunar a la mayor cantidad de personas posible. La verdad es que el recuento que tenemos hasta ahora ha sido en global, en términos de la vacunación, un recuento bastante positivo, porque efectivamente hemos vacunado una cantidad muy importante de personas y tenemos disponibilidad de vacunas para seguir vacunando. La parte negativa es que obviamente que el cuello de botella va a estar en lo que adelantamos. Está poniéndose ya un poco incierto la continuación del resto de vacunas que deberían llegar. En estos momentos tenemos vacunas de alrededor de 8 millones de vacunas, lo que nos significa poder vacunar a la mitad de la población vulnerable que deberíamos vacunar. Pero el proceso de vacunación ha andado muy bien y muy rápido, y eso ha sido muy probablemente debido a que tenemos un sistema organizado que tiene 70 años de antigüedad, con una atención primaria que llega a todos lados y equipos estrenados que todos los años hacen campañas de vacunación masiva. Así que esa es como la parte buena de donde estamos ahora, que por lo menos nos permite decir que en el transcurso del año deberíamos tener una disminución importante de la cantidad de enfermos graves, en particular adultos mayores y personas vulnerables, y de muertes. No significa que no vamos a tener transmisión del virus, pero sí significa que probablemente vamos a tener lo que se llama menor carga de enfermedad, es decir, menos cantidad de enfermos graves y menos cantidad de muertos. Ahora, Janet, una de las cosas que estaba en veremos, o por lo menos estaba dudoso cuando conversamos la última vez, hace alrededor de 4 meses, era si es que un país como Chile podía competir con países mucho más desarrollados que iban a pelearse todas las vacunas. Iba a haber una suerte de guerra por vacunas y de tironeo. Aparentemente las cosas han funcionado bastante bien, se hicieron los contactos con toda la premura que se necesitaba y se obtuvieron todas estas vacunas para más o menos 4 millones de personas hoy día. Eso da pie de alguna manera, Janet Vega, para poder de alguna manera tener tranquilidad en que lo que falta por vacunar, que es más o menos la mitad de la población que necesita vacunarse, tenga más o menos esta misma lógica de respetarse los acuerdos, los contratos, los convenios, como ha sido hasta ahora? No todavía. Hay alguna incertidumbre que se mantiene. De hecho, hoy día hubo una declaración del canciller ya de que no había tanta seguridad de que iban a llegar las vacunas comprometidas de Johnson Johnson. El gobierno está haciendo, entiendo, todas las gestiones para ver si es posible tener las vacunas que es la vacuna Sputnik, pero en estos momentos lo que tenemos garantizado,
que son alrededor de 10 millones de vacunas, no cubre aún la necesidad que tenemos. Por lo tanto, lo importante en estos momentos, como digo, es avanzar con criterios muy claros de avanzar hacia los más vulnerables, los que tienen mayor riesgo, enfermos crónicos y personas adultos mayores. Y como digo, la incertidumbre permanece porque efectivamente sigue esta guerra comercial que es bastante desatada, de la cual nosotros tuvimos un cierto respiro por el hecho de que se hizo una alianza con Sinovac tempranamente, que empezó la Universidad Católica a través de un centro que ellos tienen y de Alexis Kalergis, que estaban trabajando con Sinovac de antes. Entonces comprometieron la participación en un ensayo clínico contra el financiamiento de este ensayo clínico en Chile, contra la garantía de que iba a haber 10 millones de dosis de vacuna en el país. Y eso es básicamente con lo que se ha estado trabajando hasta ahora, más un porcentaje muy pequeño de vacunas Pfizer que corresponden a esta otra tecnología, que es la tecnología de RNA. Tú dijiste recién, Janet, que se estaba viendo la posibilidad de contar con la Sputnik, que esa es la rusa, ¿no? Sí, bueno, esa es la información que ha salido en la prensa, de que están en conversaciones efectivamente también para ver la posibilidad de traer todas las vacunas que han mostrado y hacer contrato, ojalá con todas las vacunas que han mostrado tener efectividad. El problema, de nuevo, Fernando, y esto es importante entender, es que si tú te fijas, hay que hacer vacunas para alrededor de 14 mil millones de dosis en el mundo. Y no existe la capacidad para procesar esas 14 mil millones de dosis en un año. Toda la producción global no alcanza a hacer este nivel de producción. Por lo tanto, ahí empieza dónde vamos a vacunar primero. Nosotros hasta aquí estamos relativamente bien porque tenemos vacuna. Hay países que ni siquiera tienen vacuna aún. Pero a medida que pasa el tiempo se va poniendo cada vez más complejo porque los países empiezan a tratar de garantizar su vacunación. Y mientras más datos hayan de que la vacunación es efectiva, mayor va a ser la pugna por tener vacunas rápidas. Ahora, déjame hacerte una pregunta. A mí me tocó vacunarme el lunes, recién pasado, este lunes recién pasado. Y bueno, me vacuné y me entregan el carnet que dice que tengo la segunda vacuna en 15 días más. Ahora, si es que hubiese de pronto una tranca en el proceso de las vacunas, ¿se puede la segunda vacuna ser distinta a la primera? ¿Qué pasa si ese proceso se tranca y, digamos, la Sinovac que me pusieron de pronto muta a, qué sé yo, Pfizer o Sputnik? ¿O eso no puede ser? No, las dosis, eso es lo que ha ocurrido acá. Ha habido una posición conservadora en el sentido de asegurar las dosis, 2 dosis para las personas. Aquí no se ha hecho como en otros países, que se ha avanzado pensando de que al menos una dosis va a tener mayor protección. Esto de una dosis versus 2 dosis está probado en un par de vacunas, fundamentalmente las vacunas que son las vacunas más bien Moderna, la vacuna de Pfizer, sobre todo la de Pfizer, que efectivamente con una dosis tendría una efectividad de un poco menor, pero algo así como si la efectividad es 95%, la efectividad baja por ahí por 80-82%. Pero en Sinovac no hay datos de que muestren de que efectivamente una dosis pudiera dar un grado de inmunidad, y como Sinovac está con una efectividad bastante menor, alrededor de 54% para infección leve. Por lo tanto, no tener una segunda dosis que hace un booster puede significar que la inmunidad que se obtenga esté bajo lo que espera la OMS, que es alrededor del 50%. Entonces, en Sinovac hay que poner las 2 dosis. Hay varias vacunas que están haciendo estudios para ver si es posible
vacunar con una dosis, y esa respuesta la vamos a tener a medida que vaya pasando el tiempo y que vayamos probando distintas maneras de usar la vacuna. Por ejemplo, acá hay un ensayo clínico en este momento que se están probando dos esquemas de dosis de Sinovac. Un esquema de dosis con separación de 2 semanas, otro esquema de dosis con separación de 4 semanas. Entonces, como esta pandemia es una pandemia que en el fondo, cuando uno dice voy a garantizar, voy a aprobar de emergencia una vacuna, lo que está diciendo es, con la evidencia actual, entiendo que los riesgos de vacunar son menores que los riesgos de no vacunar para enfermar y morir por COVID. Pero hay muchas preguntas que aún no tenemos respuesta. ¿Cuán efectiva es la vacuna en los niños? ¿Cuánto dura la inmunidad por la enfermedad? ¿Y cuánto dura la inmunidad por la vacuna? ¿Cuál es la separación más efectiva entre 2 dosis de vacuna? Porque todas esas cosas van a ir siendo respondidas en la medida que vayamos siguiendo a las personas vacunadas, midiendo anticuerpos en el tiempo, y también probando personas que tuvieron una dosis y midiendo anticuerpos en el tiempo. Es como esta pandemia, estamos como en una etapa de, yo diría, como fase 3 universal, agregado a el hecho de que estamos vacunando porque tenemos claridad que con la evidencia actual es mejor vacunar que no vacunar en términos de riesgo de enfermar. Sí, ahora otra pregunta que te quiero hacer respecto de eso. ¿Cómo se sabe, en términos confiables, en estos tiempos tan cortos que tenemos entre una dosis y otra dosis, por ejemplo, cómo se sabe que efectivamente la vacuna está funcionando? Tú necesitas que la gente se comunique, se mira por el caso de los contagiados diarios que se están entregando. ¿Cuándo tú puedes decir, mira, esto está funcionando bien? Hay dos maneras. Hay una manera que es una medición directa, en la cual tú mides cómo aumentan los anticuerpos y ves básicamente que aumentan los anticuerpos neutralizantes. Por cierto, eso no lo puedes hacer a todos los vacunados, por lo tanto lo que se hace es que en algunos pequeños grupos, que son estos estudios de seguimiento, se hace esa medición. Entonces, de la gente que se vacunó, por ejemplo, que estuvo en el estudio fase 3 de Sinovac en Chile, una cantidad de esas personas se les va midiendo la vacunación, la inmunidad que tuvieron cuando se pusieron las vacunas con 4 semanas, o cuando se pusieron con 2 semanas, o eventualmente si se puso una sola dosis. Para efectos poblacionales, es decir, para el seguimiento ciudadano, para todos nosotros, la manera es porque vamos observando si ocurre lo que esperamos. ¿Cuál es el efecto que esperamos? Que disminuya la frecuencia de enfermos graves, que disminuya la frecuencia de muertes, y que cuando uno mire la composición de estos enfermos graves y la composición de estos muertos, haya mucho menos frecuencia que antes de que empezáramos a vacunar de personas que son mayores o personas que tienen enfermedades de riesgo. En Israel, por ejemplo, lo que se ha mostrado es un efecto impactante de la vacunación con Pfizer. Si tú comparas, lo que ocurre en la práctica es que se desploma literalmente la mortalidad en los grupos mayores y se desploma la tasa de hospitalización en los grupos mayores. Por lo tanto, y se mide cuánto disminuye, y la efectividad poblacional, que se llama en ese caso, es muy similar a la efectividad que se encontró en los estudios previos. Es decir, cuando se aplicó en la población, efectivamente evitó en un 94% que hubiera enfermedad por COVID. O sea, tú lo que me estás diciendo, por ejemplo, con el caso de Israel, es que cuando una vacuna de este tipo funciona, se nota relativamente rápido. Así es, se nota muy rápido, se nota alrededor de un mes, cuando tú ya alcanzas, por cierto, un porcentaje de personas que te permita notarlo. Pero en Israel, que han avanzado muy rápido también,
lo que está ocurriendo efectivamente se desplome. Ahora, nosotros también deberíamos ya empezar a ver signos de disminución de hospitalizaciones y sobre todo de cambio de la composición de los hospitalizados graves y de los muertos en un plazo relativamente corto, pero esto tiene una condición, que es que tenemos que medir, es decir, el Ministerio de Salud tiene que tener implementado un sistema para que efectivamente pueda ir mirando de los vacunados qué es lo que está ocurriendo y si esos vacunados en el seguimiento, efectivamente, alguno de ellos enfermó, si enfermó grave, enfermó leve, y también si de aquellas personas, de todos los que están llegando al hospital, cuántos de esos estaban vacunados, cuántos no, y si la frecuencia de personas que están llegando al hospital como enfermos graves es mucho menor, hay muchos menos viejos, menos ancianos y menos enfermos con enfermedades que son de riesgo que antes. Es decir, que si comparo con el mismo mes del año pasado y miro, realmente tenía el año pasado que el 80% de los graves eran personas mayores de 65 años y ahora tengo que del porcentaje de graves es mucho menor, ya no llega el 5% a tener un evento grave, pero además cuando miro a aquellos que son graves hay mucho menos porcentaje de personas que son adultas mayores. Y cuando miro los fallecidos, también veo que ya empieza a haber una disminución de los fallecidos en global, es decir, la tasa de fallecimiento, y si miro las características de esos fallecidos, ya no es tan claro que sean personas mayores, sino que si miro de 100 fallecidos, voy a tener un porcentaje menor de esos que son personas mayores o de grupos vulnerables, que son los que fueron vacunados. Ahora, cuando nosotros hablamos de cifras en términos médicos para este tipo de cosas de pandemia, todavía hay cierto resquemor de que eventualmente las cifras, no sé si estarán todas diseminadas públicamente. Te voy a preguntar sobre eso. Esas cifras que dan cuenta de si es que las cosas están funcionando como el Ministerio, el país, todos quisiéramos, o si es que algo no ha salido todo lo bien que debiera salir, esas cifras, ¿cómo se manejan? ¿Quién las maneja? ¿Cuándo se decide informarla? Tú mencionaste que van a haber testeos con muestras de personas probablemente que van a servir para poder seguir el periodo de vacunación, pero ¿toda esa información es algo restringido a solamente el Ministerio de Salud o hay consejos más amplios como estas mesas de salud, estas mesas médicas? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, eso, Fernando, y esto quiero ser súper clara, aquí había un tema de transparencia en la información desde el día 1. Lo que corresponde a la información en pandemia es que los datos estén abiertos. Y se ha dicho, al comienzo se decía que era un problema de confidencialidad de las personas, etcétera. Pero los datos abiertos no significa que yo te diga que eres Fernando Paulsen, carnet de identidad tanto y tanto, sino que son datos que se llaman, que están encriptados. Es decir, que yo no puedo llegar a saber que ese dato corresponde a Fernando Paulsen específicamente, sino que corresponde a NN, que tiene tales características. Pero los datos nunca realmente hemos tenido la comunidad científica y la comunidad externa acceso al dato específico persona a persona. Lo que tenemos son las cifras que nos entrega el Ministerio de Salud y lo que tenemos es información en base a esas cifras. Pero, por ejemplo, no hemos tenido nunca los datos de trazabilidad persona a persona, es decir, persona tanto fue trazada tantos contactos y fueron los contactos las personas XXX de tales características. Por ejemplo, en Singapur hay una base de datos que uno ingresa y puede hacer la trazabilidad completa de la epidemia. Tú no sabes que era Fernando Paulsen, pero sabes que era una persona que tenía X edad, y que a esa persona se hicieron tales y tales cosas y se encontraron tales y tales contactos. Entonces, volviendo a la pregunta, los datos que tienen que ver con este seguimiento son datos que en estos momentos debería, porque tampoco sabemos
cuánto de ese seguimiento está implementado, y es el Ministerio de Salud el que tiene la base de datos completa a través de su sistema Epivigila que permite hacer los estudios. Y por lo tanto, aquí hay una responsabilidad ética de las autoridades de poner esos datos a disposición, al menos de la comunidad científica, con todos los resguardos que signifique, para poder verificar de manera independiente que los datos que se están entregando correspondan a los datos fidedignos, y porque además eso da confianza y es un signo de transparencia del Estado en su conjunto. Entonces, efectivamente, eso es algo que no está total y absolutamente claro cómo se va a manejar. Entonces, una cosa es la teoría, otra cosa es cómo va a ocurrir la práctica, pero tiene que ocurrir de esa manera para poder mantener los niveles de confianza en la población, y porque además hay una comunidad científica entera que está interesada en apoyar la toma de decisiones con evidencia científica, y esa comunidad científica es la que puede apoyar con modelamientos, con modelos predictivos, con todo el conocimiento que tienen a las autoridades y al gobierno en su conjunto para tomar decisiones. Por último, Janet, ¿qué es esto que anuncia el ministro de Relaciones Exteriores hoy día y que sale en la portada del diario La Segunda, de que pueden haber problemas en algunos de los compromisos que se tenían para las futuras vacunas? Yo creo que eso es lo que conversamos al comienzo. Yo creo, Fernando, que ya empezaron a ponerse, el gobierno empezó a ponerse el parche ante la herida, porque fíjate tú que aquí hubo una promesa que fue, por decirlo menos, audaz. O sea, la promesa original es que a junio iba a estar el 80% de la población vacunada. Primera promesa audaz. Segunda promesa audaz, sin en base a ninguna evidencia, es que eso iba a significar inmunidad de rebaño. Por cierto, la primera promesa, tal como lo hemos dicho todo el tiempo, no es posible de ser cumplida, digamos, porque es un problema de logística y un problema de tener las vacunas en las dosis que se requieren disponibles. Y yo creo que ahí hay un parche ante la herida que hoy día el canciller probablemente dice, al decir, parece que estamos con problemas y que ya no vamos a tener, puede que no lleguen los 4 millones, un poco pavimentando que efectivamente, sin duda, esa proyección de vacunación a junio no se va a cumplir, digamos, no hay por dónde, digamos. El problema era imposible desde siempre. Y la segundo, que yo creo que también es muy importante, es que la otra promesa, y que se sigue haciendo, ojo, es que se dice que nosotros cuando tengamos vacunado el 80% vamos a tener inmunidad de rebaño. No es así, porque para tener inmunidad de rebaño tú no requieres el 80% vacunado, requieres el 80% con respuesta a la vacuna, es decir, el 80% con anticuerpos. Si tú tienes una vacuna que es capaz de generar inmunidad en 80%, significa que si tú logras vacunar al 100% de la población, llegas a esa inmunidad. Y la vacuna que nosotros tenemos tiene una efectividad global de alrededor del 56%. Por lo tanto, inmunidad de rebaño en este año, en la primera pasada de vacunación, por decirlo así, no vamos a tener. Lo que significa, ¿qué significa inmunidad de rebaño? Que el virus sigue circulando y por lo tanto sigue infectando gente. Lo que sí vamos a tener es menos enfermedad, pero inmunidad de rebaño y supresión de la circulación viral, sin duda que no vamos a tener. Bueno, Janet, desde el punto de vista emocional, pongámoslo así, ¿cuál es tu feeling, tu sensación respecto de cómo se está haciendo este proceso y cómo viene los próximos meses? Mira, yo creo, Fernando, que se ha mejorado bastante la gestión de la pandemia. Uno tiene que ser justo, aquí hay luces y sombras. Creo que las luces han estado dadas un poco por la gestión de la autoridad sanitaria, la gestión que tiene que ver fundamentalmente con el manejo de las vacunas. Persisten debilidades en la trazabilidad y el aislamiento, y por cierto persisten debilidades importantes en la comunicación de riesgo. Eso ha sido la parte positiva.
La parte compleja, y que yo creo que sigue tan o más complejo, es el manejo de esta especie de dualidad entre lo económico, o esta especie de antagonismo entre lo económico y lo sanitario, en que uno tiene como la sensación que de repente como que gana mucho más los argumentos económicos que los sanitarios y lleva a decisiones que no tienen sentido. Y cuando el ciudadano ve decisiones sin sentido, pierde la confianza. Ejemplo, dice, no hay ningún problema de que usted abra los casinos, sin embargo, tenemos que tener mucho ojo con el ingreso a los colegios. Porque efectivamente podemos tener un problema mayor. Pero no hay problema en que abran los casinos, pero estamos pensando en que deberíamos mantener el toque de queda. Entonces, no tiene congruencia, porque uno diría que hay un orden. Lo primero es garantizar que siga funcionando lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El trabajo y la educación. ¿Qué tenemos que hacer para que esto ocurra? Bueno, tenemos que sacar las aglomeraciones de todos lados para que no agregue más factores de aglomeración. Tenemos que asegurar que no hayan aglomeración en el transporte para que las personas puedan ir a su trabajo. Tenemos que asegurar que efectivamente no estén abiertos los moles. Tenemos que asegurar que las personas no circulen en los restaurantes libremente. Y por lo tanto, con eso, como vamos a restringir esa movilidad global a partir de esas medidas, vamos a ser capaces de mantener la función esencial de trabajo si es que mantenemos las medidas individuales y en los lugares de trabajo. De la misma manera, para los estudiantes, si queremos mantener a los estudiantes en clase, tenemos que asegurar de que el resto de los factores que condicionan movilidad no ocurran. No sacamos nada con cuidar a los estudiantes en el colegio si los papás y las mamás andan paseándose por los moles o andan yendo a eventos festivos, digamos, en la tarde. Entonces, esa coherencia en la comunicación es importante, porque este es un virus que se transmite persona a persona. Las personas transmiten el virus. Si las personas están lo suficientemente alejadas, el virus no se transmite. Pero si no es así, se sigue transmitiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Para que el virus se transmita, necesitamos que se transmita a través de personas. Por eso que yo te puedo decir con toda seguridad, en las próximas semanas va a haber un aumento importante de casos en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque está volviendo toda esa población que generó el aumento de casos que se produjo en los lugares de vacaciones en febrero. Y entonces ahora, como la región metropolitana es la región más grande del país, probablemente vamos a ver un aumento global más grande que lo que hemos tenido hasta ahora, que es lo que uno ya empieza a ver, 4.500 casos al día, etcétera. Entonces, esa es la conducta y uno tiene que entender que esas acciones de separación y esas acciones de distanciamiento físico son cruciales, y de usar mascarilla son cruciales para lograr lo que queremos, que es que el virus disminuya su circulación. Y las vacunas, por otro lado, ¿nos ayudan a qué? Nos ayudan a que las personas que se infecten con el virus se enfermen menos gravemente o se mueran menos. Son dos estrategias distintas que van de la mano y que tienen que ser coherentes entre sí. Janet Vega, te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros en Última Mirada. Promesa cumplida, porque te dije que íbamos a analizar esto cuando estuviera el proceso vacunatorio funcionando, y a ver si es que conversamos un poquitito después, cuando ya empiecen a darse muchas de las cosas que tú has dicho, los datos específicos respecto de cómo se implementó y el resultado que tuvo este proceso vacunatorio en nuestro país. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, y graba las cosas que dijimos que iban a pasar, porque si pasan, después vamos a abrir un consultorio para predecir el futuro. Que te vaya muy bien, chao. Ya, pues,